Hola muchachos, bienvenidos al módulo 3, confección de planillas. Mi nombre es Oscar Bolaños. Quería explicarles el procedimiento para elaborar una planilla en nuestro país. Bienvenidos al módulo entero, técnico TSP 06. Demos inicio. Vamos a utilizar este ejemplo donde nos da el departamento de recursos humanos un listado de los trabajadores y nos pide que realicemos la planilla. Vamos a considerar la siguiente información que vemos a continuación. Dice que es un departamento de planta en donde tenemos un listado con el nombre de los empleados, el puesto de cada uno de estos empleados y su salario bruto mensual. Además, en la última columna podemos observar en esta parte que estoy en donde estoy moviendo mi mouse, podemos observar algunos detalles a tomar en cuenta. Vamos a ir uno por uno. Dice que Luis Duarte Fernández, puesto de diseñador gráfico, tiene un salario de 525,000 colones mensuales y dice que además hay que rebajarle un préstamo bancario de 15,800. En esta parte de los detalles, nosotros tenemos que incluir la información referente a todas las personas con respecto a la cantidad de horas extra que han trabajado, si tiene o no tiene hijos o esposa, siempre y cuando cumpla para los rebajos de impuestos sobre la renta, si tiene rebajos adicionales por parte de la asociación solidarista o por parte, por ejemplo, de algún préstamo bancario que hay que rebajarle, o en algunos casos cuando los salarios han sido cuando tenemos una orden de algún banco o de alguna institución judicial para rebajar lo que son pues, préstamos que el trabajador tiene que pagar con planilla, con rebajo directo a la planilla, o el pago, por ejemplo, de pensiones alimenticias. Vamos a dar inicio. ¿Okay? El primer paso, el paso número 1, vamos a obtener el salario bruto del trabajador. Como les decía anteriormente, lo que tenemos es un salario base, ¿verdad? El detalle del salario base, y a partir de ahí tenemos que agregarle las horas extra o bonos, bonificaciones, comisiones, etcétera, que el trabajador haya obtenido durante el periodo en que estamos realizando la planilla. En este caso en particular, las únicas extra que teníamos eran estos trabajadores que habían hecho horas extra, ¿ok? Entonces, ese es el primer paso. Lo primero, bueno, reitero, vamos a poner en la columna de salario base el monto especificado en el reporte de planilla que nos están pidiendo hacer. El segundo paso, o lo segundo que vamos a hacer en este caso, es obtener las horas extra. Y estas horas extra las vamos a obtener multiplicando el costo unitario de cada hora por el 1.5, el valor de esta hora. ¿Okay? Y vamos a multiplicar entonces ese costo unitario de la hora extra por la cantidad de horas extra elaboradas por parte de cada colaborador. Rosy Trama, por ejemplo, tiene un salario base de 395,000 colones y horas extra durante el periodo de 108,007 colones con 81. El salario bruto es la sumatoria de los salarios bases más todas las extras, como les decía, extras, bonificaciones, bonus, etc. ¿Okay? Este es el salario bruto, la suma del salario base más el monto de extras, comisiones o bonos que tenga. El siguiente paso va a ser calcular las deducciones requeridas. ¿Y qué son las deducciones requeridas? Bueno, las deducciones requeridas son todos aquellos rebajos que se le deben de hacer al salario bruto de los trabajadores. ¿Cuál es la primera reducción lógica que tenemos que hacer? Exactamente, el porcentaje que corresponde a las cargas sociales que pagamos cada uno de nosotros como trabajadores. Si recuerdan, el cuadro que vimos en la presentación dice que a los empleados
a los colaboradores les corresponde pagar en cargas sociales un 10.5% de su salario bruto. Así que en esta columna lo que vamos a hacer es poner justamente el monto correspondiente a ese 10.5% de los salarios. ¿Okay? El segundo rebajo o la segunda deducción que tenemos que tomar en cuenta es el impuesto de renta y se calcula de acuerdo a la tabla de renta de cada periodo. El salario bruto del ingeniero, por ejemplo, recordemos que era de 1.100.000 colones y además dice que tiene una esposa y 3 hijos. ¿Por qué es importante considerar el salario bruto del ingeniero, que es el único que va a pagar impuesto de renta en este momento? Bueno, ¿por qué? Porque el periodo 2021 nos dice que aquellos salarios brutos mayores a 842.000 colones son los que tienen que pagar impuesto de renta. Los salarios brutos menores a estos 842.000 colones no pagan impuesto de renta. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, el salario del ingeniero es de 1.100.000 colones, lo que quiere decir es que cae sobre la primer casilla, o sea, no sobrepasa los 1.236.000, pero sí los 842.000. Y recordemos que lo que se paga es sobre los excedentes o sobre el exceso. ¿A qué se refiere? Como lo podemos ver acá en la fórmula, lo que quiere decir es que el salario bruto, en este caso 1.100.000 colones, le vamos a restar el monto que está exento, que son 842.000 colones para el periodo 2021, y eso lo vamos a multiplicar por el 10%, ¿ok? El 10%. ¿Y a qué corresponden estas reducciones al impuesto de venta? Bueno, como podemos ver, además decía que este ingeniero tenía una esposa que está casado y que tiene 3 hijos. Cada uno de los hijos para el periodo 2021 representa una disminución en el monto del salario de renta, del impuesto de renta, perdón, de 1.570. Y la esposa representa una reducción mensual de 2.370 colones. Lo que quiere decir entonces que al monto total que él debería de pagar como impuesto de renta, se le va a perdonar, por decirlo de alguna manera, el Estado le va a perdonar 2.370 colones mensuales por la esposa y 1.570 colones por cada uno de los hijos. Lo que quiere decir entonces, al final de cuentas, que el ingeniero, por concepto de impuesto de renta, va a pagar 18.720. Hacemos un ejercicio similar para el colaborador que está antes del ingeniero y nos da un impuesto de renta de 800 colones. La próxima deducción que tenemos que considerar son los préstamos u otras deducciones. Los préstamos u otras deducciones se descuentan de acuerdo a lo que se acordó previamente entre el trabajador y la empresa. Un ejemplo muy claro que se presenta acá en préstamos u otras deducciones es cuando existe una asociación solidarista o una asociación de empleados y los empleados acuerdan un porcentaje mínimo de ahorro. Entonces, esos porcentajes mínimos de ahorro se registran acá como deducciones. Al final de cuentas, voy a tener una columna, que es esta última columna que estoy seleccionando acá, con el total de las deducciones. Lo que quiere decir, por ejemplo, volvemos al ejemplo del ingeniero que corresponde a esta línea de acá. Al ingeniero que tiene un salario de 1.100.000 colones, se le debe de descontar una totalidad de 134.220 colones por mes, de los cuales 115.500 corresponden al pago de la Caja Costarricense del Seguro Social o a las cargas sociales y 18.720 corresponde a las deducciones por impuesto de renta. ¿Okay? El último paso sería obtener el salario neto a pagar. ¿Y cómo obtenemos el salario neto a pagar? Bueno, una vez realizadas las deducciones, al salario bruto le vamos a restar la totalidad de las deducciones y obtenemos así el salario neto a pagar para cada trabajador.
Lo que quiere decir es que este es el monto, estos son los montos que mensualmente van a recibir cada uno de los trabajadores por su trabajo. Entonces, al final de cuentas nos va a quedar un documento muy similar a este cuando estamos confeccionando una planilla, en donde, reitero, lo vamos a repasar. La información que tenemos es el nombre del trabajador, el salario base, las horas extras, comisiones, bonos, etcétera, que obtuvo el trabajador en este periodo. Vamos a obtener a partir de ello un salario bruto, un listado de salario bruto. Luego, como les decía, vamos a restar el 10% al 10.5% correspondiente a las cargas sociales. Después restaremos lo correspondiente al impuesto de renta, siempre y cuando aplique el salario de impuesto de renta. Como pueden ver, acá solamente 2 trabajadores aplican al impuesto de renta. ¿Por qué? Porque solo Rubén Fernández Carrillo y Bruno Díaz Fuentes ganan más de 842,000 colones, que es el primer monto exento para el periodo 2021. Proseguimos con el tema de las deducciones. Los préstamos u otras deducciones los registramos en estas 2 columnas y vamos a obtener un total de deducciones aquí al final. A este total de deducciones, utilizando, esta columna de total de deducciones, vamos a restarle al salario bruto, que es esta columna, le restamos el total de deducciones y así obtenemos el salario neto a pagar. Muchachos, ha sido un gusto. Espero que les haya quedado claro. Los invito a que podamos revisar los ejercicios resueltos y la materia. Y como siempre, muchas gracias. Y cualquier pregunta que tengan, no duden, por favor, no duden en ponerse en contacto con su profesor.